Me llamo Mario Saldaña López. Soy de un pueblo pequeño llamado San Nicolás del Sur, cerca de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Desde que tengo memoria, me he dedicado a cuidar terrenos y fincas. Es un trabajo tranquilo, solitario, pero siempre me gustó, o al menos eso pensaba, hasta que me tocó cuidar la finca de don Rogelio, allá por la orilla del río Viejo. Era marzo del año pasado cuando me ofrecieron el trabajo. Me pareció raro desde el principio porque pagaban demasiado bien para lo que era. Cuando le pregunté al encargado, don Evaristo, por qué ofrecían tanto, solo me dijo que la finca estaba muy retirada y necesitaban a alguien que se quedara a dormir ahí todas las noches, sin faltar ninguna. El terreno era enorme, como de unas 50 hectáreas, con árboles de mango, aguacate y plátano. La casa donde vivía era pequeña, pero cómoda. 2 cuartos, una cocina sencilla y un baño. Desde la ventana de mi cuarto podía ver el río. El agua corría despacio, y ese sonido me relajaba mucho, sobre todo en las noches calurosas. Los primeros días fueron tranquilos. Me levantaba temprano, caminaba por el terreno, revisaba que no hubiera animales haciendo destrozos o gente robando fruta. En las tardes me sentaba en el porche a tomar café y ver cómo el sol se escondía detrás de los árboles. Todo era paz, silencio, y hasta llegué a pensar que había tenido suerte con ese trabajo. Pero a la semana de estar ahí, algo empezó a sentirse diferente. Cada mañana, cuando salía a revisar el terreno, encontraba huellas frescas en la orilla del río. Eran huellas grandes, como de botas pesadas. Al principio pensé que sería algún pescador madrugador, pero me llamó la atención que las huellas siempre terminaban dentro del agua, como si la persona hubiera entrado al río y nunca hubiera salido. Un día se lo conté a doña Clotilde, una señora que vivía en el pueblo más cercano y que me traía comida 2 veces por semana. Apenas se lo mencioné, me miró con cara muy seria. «Mire, Mario», me dijo bajito, «aquí la gente no se mete a ese lado del río. Dicen que ahí pasan cosas que es mejor no mencionar». Le pedí que me contara más, pero solo negó con la cabeza y cambió de tema. Desde ese día empezó a venir más temprano, y se iba antes de que oscureciera. Yo traté de no darle importancia. Pensé que eran cosas del pueblo, pero las huellas seguían apareciendo cada mañana, siempre frescas, siempre mojadas, y cada vez más cerca de la casa. Y no solo eso. Empecé a escuchar pasos en las noches, pasos lentos, pesados que rodeaban la casa y luego se alejaban hacia el río. Al principio pensé que eran animales, tal vez un perro o un jabalí, pero cuando salía con la linterna no había nada, solo el viento moviendo las ramas y el río sonando a lo lejos. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, me despertó un golpe seco, como si hubieran tirado algo pesado en el porche. Me levanté de un salto, tomé la linterna y el machete que tenía junto a la cama. Abrí la puerta y no vi a nadie, pero el aire olía raro, a lodo podrido, a agua sucia. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Decidí quedarme despierto toda la noche para ver qué pasaba. Apagué las luces y me senté junto a la ventana. A las 3 más o menos escuché los pasos otra vez. Venían directo hacia la casa, lentos, arrastrados, pesados. Me asomé apenas un poco por la cortina, y lo que vi me heló el cuerpo. Era un hombre muy alto, delgado, empapado de pies a cabeza. Llevaba ropa vieja y rota, el cabello largo y mojado, y caminaba torcido como si le costara mantenerse de pie. Su piel era tan pálida que casi brillaba con la poca luz que había. Se acercó hasta el porche y se quedó ahí, quieto, mirando hacia mi ventana. Sentí que el corazón me iba a reventar. Me agaché sin hacer ruido y esperé con las manos temblando. Cuando volví a mirar ya no estaba. A la mañana siguiente encontré el porche mojado, lleno de huellas de agua sucia y manchas verdosas, como de algas del río. Ese día, cuando llegó doña Clotilde con la comida, le conté todo lo que había visto. Se puso blanca como papel y me agarró del brazo. «Mario, ese hombre que viste, tenía los ojos hundidos y la ropa destrozada». Le dije que sí. Ella se santiguó 3 veces y me dijo con voz temblorosa: «Ese debe ser don Lázaro. Hace como 10 años que desapareció en ese mismo río. Vivía en una casita justo donde tú estás ahora. Salió una noche de tormenta a revisar sus redes y jamás volvió. Me contó que lo buscaron por días,
que encontraron su lancha volteada, pero nunca el cuerpo. Desde entonces, la gente del pueblo aseguraba que por las noches se escuchaban pasos y voces cerca del río, y que nadie duraba mucho cuidando ese terreno. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado con las luces encendidas. A medianoche empecé a escuchar un rasguño suave en la puerta, como si alguien pasara las uñas por la madera. Me quedé quieto, sin respirar. Luego escuché una voz muy baja, casi un susurro. «Esta es mi casa. Siempre ha sido mi casa». La voz sonaba como si viniera desde el fondo del agua. Se me erizó todo el cuerpo. Después de eso, pasé horas escuchando pasos alrededor de la casa y ese mismo murmullo repitiendo las mismas palabras. Cuando amaneció, salí y vi algo que me heló la sangre. En la puerta, alguien había escrito con lodo del río: «Vete de aquí». Ese mismo día llamé a don Evaristo para decirle que no seguiría en el trabajo. Le conté todo, pero se enojó y me dijo que eran cuentos, que necesitaba el dinero y debía quedarme hasta cumplir el mes. Me amenazó con no pagarme si me iba antes. Así que me quedé. Esa noche traté de dormir, pero a la medianoche desperté sintiendo que alguien estaba de pie junto a mi cama. Abrí los ojos, y ahí estaba don Lázaro mirándome. Su cara estaba hinchada, tenía algas enredadas en el pelo y de su boca goteaba agua turbia. «Esta es mi casa», me dijo con esa voz espesa. El río me la devolvió. Yo no podía moverme, estaba paralizado. Apenas pude susurrar que me iría al día siguiente, que no quería problemas, pero él solo negó despacio. «Ya es tarde. El río ya te conoce. Ya sabe tu olor. Ahora tú también le perteneces». Después de eso caminó hacia la ventana y atravesó el vidrio como si fuera agua. Lo vi alejarse hacia el río, arrastrando los pies y dejando un rastro de lodo. Al amanecer, doña Clotilde me encontró sentado en el porche, con las maletas listas. «Me voy, doña», le dije sin mirarla. Ella solo asintió. «Hace bien. Ese lugar ya no es para los vivos». Me fui esa misma mañana sin esperar al patrón. Perdí la paga, pero conservé mi cordura. Desde entonces no duermo bien. Cada noche sueño con esa casa junto al río. En los sueños lo veo otra vez caminando entre los árboles, mojado, observándome desde el porche. Y lo más raro es que en los sueños no quiero irme. En los sueños siento que esa casa es mía. Y eso es lo que más miedo me da. Porque sé que tarde o temprano voy a volver al río viejo. Pero cuando lo haga, tal vez ya no vuelva a salir. Mi nombre es Ramiro, y durante años trabajé como guardia nocturno en una construcción ubicada cerca del río San Gerardo, a unos kilómetros del pueblo de El Encinal, en el sur de México. El trabajo no era complicado. Vigilar el material, revisar que nadie se acercara a robar y dar rondas por todo el terreno hasta el amanecer. La empresa nos pagaba bien, pero casi nadie aguantaba más de 2 semanas. Algunos decían que se escuchaban cosas raras por las noches, sobre todo cerca del río, pero yo nunca les di importancia, hasta que me tocó vivirlo. Esa noche todo estaba en calma, solo se escuchaba el agua correr y los grillos a lo lejos. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando, al pasar por la orilla del puente viejo, noté algo raro. El reflejo del agua se movía de forma extraña, como si algo grande estuviera debajo. Pensé que era un animal, pero entonces escuché un silbido. No venía del río, venía de atrás de mí. Me di la vuelta y no vi a nadie. Apagué la linterna para tratar de escuchar mejor, y el silbido volvió, más cerca. Era un sonido agudo, pero con un ritmo como si alguien intentara imitar una melodía. Sentí un escalofrío, porque en esa zona no había casas cerca y nadie más debía estar ahí. Encendí la linterna y comencé a revisar los alrededores. Caminé unos metros y vi algo que todavía me cuesta explicar. A la orilla del río había un hombre de espaldas, completamente quieto. Parecía desnudo, cubierto de lodo, y el agua le llegaba a las rodillas. Le grité para que se alejara, pero no respondió. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, lentamente como si me estuviera escuchando. El silbido empezó otra vez, pero esta vez salía de su boca. Era un sonido fuerte, pero sin respiración. No era natural. Retrocedí unos pasos mientras lo apuntaba con la linterna. De pronto el hombre se giró. Su rostro no tenía ojos.
solo 2 huecos negros que parecían hundidos, y la piel de la cara se le desprendía como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua. Grité del susto y corrí hasta la caseta donde tenía el radio, pero la señal estaba muerta, no había forma de comunicarme con nadie. Me encerré ahí dentro hasta que amaneció. Apenas salió el sol, fui directo con el encargado y le conté lo que vi. Él no se sorprendió mucho, solo me dijo: por eso nadie quiere quedarse en la noche, mijo. Dicen que ese río se tragó a varios trabajadores cuando empezaron la obra. Uno de ellos era el que cuidaba el puente viejo, y nunca encontraron su cuerpo. Esa fue mi última noche ahí. A veces paso por la zona y el puente sigue igual, viejo y oxidado. Pero si te detienes unos segundos en silencio, puedes escuchar un silbido leve que viene desde el agua. Me llamo Víctor, y durante casi 5 años trabajé como cobrador en una caseta de peaje ubicada en la autopista San Marcos-La Esperanza, un tramo solitario que atraviesa cerros y zonas boscosas del norte de Guatemala. Mi turno era el nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No era un mal trabajo, pero el lugar tenía fama de ser pesado. Varios compañeros decían que por las madrugadas aparecían cosas raras, sobre todo cuando había neblina. Yo no creía en eso, hasta aquella madrugada. Esa noche había una neblina tan densa que no se veía ni a 10 metros. Eran casi las 2 cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Me asomé por la ventanilla, pero no vi nada. De pronto, las luces de un camión viejo aparecieron entre la bruma. Era un modelo de los años 80, todo oxidado, con la pintura descascarada y una lona rota cubriendo la carga. Se detuvo justo frente a mi caseta. El conductor no bajó la ventana, solo me extendió la mano con el dinero exacto, sin decir una sola palabra. Me pareció raro porque ni siquiera me miró, pero lo más extraño fue que el billete estaba húmedo y olía a tierra mojada, como si lo hubiera sacado de un pozo. Le di el recibo y, apenas lo solté, el camión arrancó sin esperar cambio ni mirar atrás. Lo seguí con la vista mientras se alejaba, pero a unos 100 metros, simplemente desapareció. La neblina se abrió un poco y ya no estaba. No escuché el motor ni el ruido de llantas alejándose. Pensé que quizá había tomado una desviación, pero ese tramo no tenía salidas. Revisé las cámaras de seguridad del turno y no aparecía ningún vehículo registrado en esa hora. Solo se veía mi caseta, yo entregando el recibo al aire, y luego, nada. A la mañana siguiente, le conté al supervisor lo que pasó. Se me quedó mirando serio y me dijo que no era el primero que lo veía. Según él, hace más de 20 años un camionero perdió el control en una curva cerca de ahí y cayó por un barranco. Nunca recuperaron el cuerpo ni el vehículo. Desde entonces, de vez en cuando, los del turno de noche dicen que aparece un camión viejo pidiendo el peaje y que siempre paga con billetes húmedos. Yo guardé ese billete. Lo tengo en mi casa, dentro de una caja. A veces, cuando lo saco, todavía huele a tierra mojada. Y no importa cuánto intente secarlo, siempre está húmedo. Me llamo Alan Torres, tengo 36 años, y por varios años trabajé de noche como vigilante en un almacén frigorífico de una empresa distribuidora de alimentos. El lugar está en las afueras de Puerto Azul, un polígono industrial viejo, con pocas luces y mucho silencio después de que cierran las oficinas. Acepté ese trabajo porque pagaban bien y porque era un turno tranquilo. Llegas, das una vuelta, chequeas cámaras, anotas en la bitácora y te sientas hasta que amanece. Lo dije antes, tranquilo, pero la verdad es que la noche pesa, se siente distinta, y cuando uno lleva semanas de guardia, la cabeza empieza a jugarte malas pasadas. Yo creía que era solo eso, hasta que pasó lo que voy a contar. La primera semana fue rutinaria. Me mostraron las instalaciones, varias cámaras, 4 cámaras dentro de la cámara fría grande, otra en el muelle de carga, control de alarmas, y la caseta donde dejábamos las cosas personales. Me dieron linterna, radio, llaves y un botón de pánico que nunca usé. También me dijeron que algunas cámaras fallaban de vez en cuando,
Eso lo mencionaron como si fuera normal, y que no me preocupara si veía sombras o si escuchaba ruidos de las máquinas cuando ya no había movimiento. Es el equipo, me dijeron. Se enfría, suena, vibra. Nada más. La segunda semana fue cuando empecé a notar cosas raras. Nada espectacular al principio. Una caja fuera de lugar. Una paleta que no estaba donde la dejé. Cosas que atribuía a la gente del turno de la tarde, que no organizaba bien. Pero luego las noches se fueron poniendo iguales en lo extraño. Siempre, después de la medianoche, el sensor de la puerta principal marcaba una apertura que no coincidía con nadie entrando en el monitor. La puerta aparecía abierta en el registro por unos segundos y luego cerrada otra vez. Yo iba, revisaba y no encontraba nada. Lo anotaba en la hoja de incidencias y seguía. Un poco molesto, pero sin darle tanta importancia. Una madrugada, a eso de la mitad de mi turno, la alarma de temperatura en la cámara fría sonó. El panel encendió una luz naranja y un pitido intermitente. Fui hacia allá con la linterna y la radio. Me quedé afuera un rato, viendo la puerta metálica y pensando en 1000 explicaciones. Fallo del sensor. Alguien que había abierto para comprobar un camión. Una caída momentánea de la corriente. Empujé la puerta y entré. Hacía frío, pero el frío no era distinto al que siempre había. Todo parecía en orden. Los pallets con cajas bien apilados, el hielo en el piso cerca de la entrada por la carga que movían. Eso sí, olía raro, como a metal viejo y algo húmedo, no a comida. Revisé el termostato y marcaba lo correcto. Cerré, volví a la caseta y apagué la alarma desde la central. Apunté la hora en el cuaderno y me senté. Sentí el pecho apretado, el cansancio. Traté de dormitar un poco con la linterna apoyada en la mesa. Conforme pasaban los días, los incidentes subían de tono. Las cámaras mostraban movimientos que el registro de la puerta no explicaba. Siluetas que pasaban detrás de los estantes, reflejos en los pasillos, la imagen de una persona que se desvanecía cuando cambiabas la cámara. Tenía la impresión de que algo se movía siempre en las zonas frías, donde la gente rara vez se quedaba más que para descargar. Empecé a hablar con algunos choferes de confianza que venían temprano a entregar y noté que ninguno quería quedarse en el almacén si tenían que esperar por entregas hasta la madrugada. Se siente raro, me dijo uno, como si te vieran. Lo dejé pasar como superstición. Yo, que había pasado frío y cansancio antes, me repetía que el trabajo era trabajo y que debía cumplir. La primera vez que lo vi fue tarde, ya entrada la madrugada. Salí a revisar el muelle porque una cámara mostraba una sombra que se movía detrás de las cortinas plásticas. Caminé por el pasillo entre las estanterías y vi algo que no esperaba. Al fondo, junto a la puerta de la cámara fría, una figura de espaldas, alta, vestida con lo que parecían ser ropas viejas empapadas de escarcha. No era un chofer ni un trabajador. No tenía casco ni chaleco reflectante. No se movía. Solo estaba ahí, inmóvil como esperando. La linterna tembló en mi mano. Llamé en voz alta. ¿Hola? ¿Quién anda? No hubo respuesta. Me acerqué despacio. Al cruzar la entrada, la figura se giró. No vi ojos. El rostro era una masa pálida, con surcos como si la piel hubiera sido estirada con frío extremo. La boca, cuando la abrió, no hizo sonido. Sentí un olor que me llegó al estómago, como peces podridos mezclados con metal. Me quedé paralizado. Por instinto retrocedí y di un paso torpe que golpeó una caja. Se oyó el ruido seco en todo el pasillo. Cuando volví a mirar ya no estaba. Ni rastro, ninguna huella en la escarcha del piso. Solo unos pequeños cristales caídos, como si algo hubiese pasado por encima del hielo. Esa noche no me dormí. Caminé de un lado a otro hasta que llegó la guardia de la mañana. Les conté a los de confianza lo que había visto. Uno me miró serio y me dijo, «No te asustes. Aquí se sabe que antes de que esto fuera almacén, hubo un centro de frío más antiguo. Dicen que hubo un accidente con un operador hace años. Cayó en una cinta y quedó atrapado. No lo encontraron todo. Se fue el hombre. Se quedó ahí enterrado entre palets. La empresa lo tapó y nadie habló. No supe si creerlo. Pero a partir de ahí empecé a sentirme observado. Me costaba concentrarme. Cometía pequeños errores, perdía la hora. También me sentía cansado de otra forma. Un cansancio que no se quitaba con café. En las noches tenía recuerdos de un hombre que trabajó mucho tiempo allí, que conocía las máquinas, que sabía dónde se guardaban las llaves y dónde iban las cajas dañadas.
Tenía la sensación de que él, o lo que quedaba de él, reclamaba su sitio. Una noche, durante una lluvia fuerte, el sistema de luces falló. Se fue la corriente por un instante y las cámaras dejaron de grabar. Fue solo por segundos, pero esos segundos eran enormes en la oscuridad. Salí a revisar con la linterna. El muelle estaba vacío. La lluvia golpeaba fuerte las láminas del techo. El sonido del agua olía a metal. Volví a la entrada de la cámara fría y noté algo distinto. Entre la niebla que se formaba por la diferencia de temperatura, vi un rastro de manos marcadas en la puerta metálica, como si alguien las hubiese dejado al empujarse para entrar o salir. Estaban marcadas con algo oscuro. No eran huellas normales, parecían quemadas. Me tomé la radio y marqué al encargado. Nadie contestó. Marqué de nuevo. Nada. Entonces sentí, más que vi, un paso detrás de mí. No un paso humano, un arrastrar pesado, como cuando algo grande se desplaza sin levantar los pies. Me volteé y a través del vidrio de la puerta de seguridad lo vi, una figura baja, encorvada, con la ropa pegada al cuerpo por la humedad, moviéndose despacio, y una luz tenue que salía de su interior, como una lámpara que se apaga. No tenía rostro, era solo una forma. Tragué saliva y retrocedí. El paso se acercó hasta el vidrio y permaneció ahí, como si me observara. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve así. El sonido de la lluvia era un tambor en mi cabeza. Recuerdo que respiré hondo y salí corriendo a la caseta para arrancar el generador manual que hay para emergencias. Lo hice con las manos temblando. El generador arrancó y las luces volvieron. Cuando encendí las cámaras, la figura ya no estaba. Pero en la grabación de la cámara 3, que enfoca la puerta de la cámara fría, se veía una sombra que atraviesa la puerta como si fuera agua. No había huellas en el camino, solo la marca oscura en la puerta. Después de esa noche me dieron baja médica por cansancio. Dije que necesitaba unos días. La empresa aceptó. No sé si lo hice para pensar para no volver o por miedo puro. Estoy seguro de que no fue una buena decisión irme sin hablar con nadie. Me fui a casa, pero no podía dejar de pensar en el almacén. Dormía pocas horas y cuando lo hacía me despertaba sobresaltado, con sudor frío, como si algo me presionara el pecho. 3 semanas después me llamaron por teléfono. Era el encargado. Alan, necesito que vuelvas. Hubo un incidente con un chofer que trajo mercancía dañada. Hay que revisar inventarios. Me quedé helado. Intenté negarme, pero me dijeron que si no iba me podrían despedir. Tenía un hijo y cuentas que pagar. Fui. La noche que volví todo se sentía diferente. No sé explicarlo. La gente hablaba en voz baja. Algunos trabajadores evitaban mirarme. Cuando entré a la cámara fría me quedé pensando en la marca de las manos. Esta vez llevé conmigo una grabadora de voz y mi teléfono con linterna de alta potencia. Me prometí no volver a estar solo en la zona de carga. A las 3 de la madrugada, mientras revisábamos cajas, la radio del chofer se puso a transmitir una estación vieja, una voz lejana hablando en un idioma que apenas entendíamos y luego estática. El hombre que me acompañaba se asustó y quiso salir. Cuando lo hice, me topé con algo que no había visto antes. En uno de los pallets, entre cajas, apareció un rostro asomando, como si alguien se hubiera quedado pegado entre las cajas. No era un rostro nítido, era un contorno, un hueco que formaba la silueta de un rostro humano. Me acerqué y la superficie del cartón estaba húmeda como si alguien hubiera apoyado la cara. ¿Qué es eso?, preguntó mi compañero con la voz quebrada. No sé, le dije, con algo de miedo. Nos retiramos y la cara se fue desvaneciendo. La grabadora que llevaba empezó a reproducir un sonido grave, como un susurro. No eran palabras claras, solo frases entrecortadas que no entendí salvo por una: no me dejen. Se me hizo un nudo en la garganta. Esa noche algo cambió dentro de mí. Sentí culpa. No sabía de qué, pero sentía que parte de aquello que se movía en la noche estaba atado a ese lugar por algo injusto. Por eso empecé a buscar. Empecé a preguntar a los viejos del pueblo, a revisar archivos, a buscar nombres en registros de la empresa. Encontré notas de bajas antiguas, menciones a un trabajador que se llamaba Héctor, que había desaparecido durante una noche de tormenta hace 2 décadas. La versión oficial decía accidente. Los viejos decían otra cosa, que Héctor recibió un golpe en la cabeza cerca de una cinta y quedó enterrado entre cajas y cartón,
y que la empresa no reportó todo por miedo a demandas. No sé si es verdad, pero a partir de ahí todo encajó en mi cabeza como piezas torcidas que finalmente se juntan. Empecé a pasar noches enteras estudiando las grabaciones. Vi sombras que no se explicaban. Escuché pasos que venían desde el interior de las cajas. Noté que la cámara térmica marcaba cosas frías en lugares donde no debía haber nada. Empecé a sentir que Héctor, o alguien parecido, reclamaba ayuda. Le hablaba en voz baja a la cámara, a veces ridículo, como si hablarle al monitor pudiera calmar algo. Una madrugada, ya sin paciencia ni sueño, decidí entrar solo a la cámara fría con la grabadora en la mano. Quería que quedara constancia. Empecé a hablar en voz alta, explicando mi nombre, la fecha, por qué había venido, y pedí que si había alguien ahí que se manifestara de alguna forma. No sé por qué lo hice, tal vez porque necesitaba enfrentar el miedo. Primero no pasó nada, solo mi respiración y el zumbido del refrigerador. Al cabo de un rato, sentí un roce en la nuca, como si alguien me hubiese tocado con la yema de los dedos. Me giré en seco. No había nadie. El pelo de la parte posterior de mi cuello se me erizó. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de cansancio físico y pena. «Si estás aquí», dije con voz seca, «dime tu nombre». Hubo un silencio eterno, y luego, muy cerca de mi oreja, una voz baja, húmeda, que no sonó como palabra humana pero que pude interpretar. «Héctor». Se me congeló todo, me temblaron las piernas. No supe si era mi mente o algo real. Corrí hacia la salida con la grabadora en la mano. Verifiqué la memoria al día siguiente. Estaba la grabación. En el archivo se escuchaba mi voz y luego, claro, una respiración. Después aquella sílaba, Héctor. No era una palabra muy clara, pero estaba ahí. A partir de entonces las noches se hicieron más intensas. Los objetos se movían pequeños centímetros. Las puertas se cerraban solas. Los sensores marcaban aperturas sin lectura humana. Los choferes empezaron a negarse a entrar a la cámara a descargar. Pedían que lo hiciera alguien de día. La empresa, por su parte, decidió reparar las cámaras y aumentar las rondas. No sé si fue por las quejas o por otra cosa, pero la actividad paranormal no desapareció. Mientras más buscaba respuestas, más notaba que había cosas que la memoria apagaba. Fechas que no coincidían, nombres que se habían borrado de listas, contratos que desaparecían de archivos. Era como si alguien hubiera querido enterrar algo y las sombras intentaran recordarlo. Una noche, ya cansado y al límite, me quedé solo en la caseta. Había anotado todo en la bitácora, había enviado los archivos a la oficina y me sentía vacío. Cerré los ojos unos minutos y escuché otra vez el mismo susurro: «No me dejen». No pude más. Salí y me fui al lugar donde, según los viejos, ocurrió el accidente. Removí con las manos el cartón, la bolsa rota y encontré una placa metálica oxidada, con un número de empleado y un nombre. Era una placa vieja, de la época en que el almacén tenía otro dueño. El nombre era Héctor Morales. Llamé a quien debía llamar, denuncié lo que creía que debía denunciar. La empresa no hizo mucho, pero abrió una investigación interna que terminó en una limpieza profunda del almacén y, dicen, en la localización de restos en una zona que había sido cubierta hace años. No sé con certeza si encontraron algo. A mí me pidieron que no comentara detalles. Después de eso, por un tiempo, la actividad disminuyó. Las cámaras funcionaban. La gente dejaba de ver sombras con tanta frecuencia. Tal vez al dar voz a Héctor algo cambió. Tal vez la empresa tuvo que pagar por sus culpas. No lo sé. Lo que sí sé es que la noche pesa y que los lugares donde trabajan los nocturnos guardan memoria. Y cuando la memoria queda enterrada por apuro, por miedo o por negligencia, lo que queda enterrado no siempre se queda en silencio. A veces se asoma en las cámaras, a veces deja huellas frías en las puertas, a veces susurra a la gente que aún está de guardia. Yo ya no trabajo ahí. Renuncié unos meses después de que todo esto empezó. Tenía miedo de que algo más me pidiera quedarse. No me gusta decirlo, pero a veces, cuando paso por la carretera que va al polígono industrial, me detengo para mirar las luces del almacén. Me pregunto si Héctor dejó de buscar ayuda, o si ahora acompaña a la gente que llega tarde, a quienes hacen las rondas, a quienes cargan cajas hasta la madrugada. Me quedo con la sensación de que, cuando uno trabaja de noche,
Hay cosas que ven a los vivos como visitas temporales. Para ellas el lugar es suyo. Y si alguna vez te toca pasar la noche en un almacén, en una caseta, en una cámara fría, escucha, no solo al ruido de las máquinas, escucha lo que alguien podría estar intentando decirte, porque a veces cuando la noche es larga y el frío cala, la ayuda que piden es simple. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte, eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Esto fue Fantasmanía. Nos vemos en la próxima historia. Buenas noches.